buenas tardes, mis hermanos. Dios los bendiga. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, bendiciendo el nombre del Señor. Agradezco a Dios porque Él me permite servirle de diferentes maneras y esta es una de las que me agradan y creo que a Él también le agradan. Vamos a orar, hermanos. Y les voy a decir el nombre de este tema, ustedes lo pueden ver en la pantalla. Espero que lo estén leyendo constantemente porque es algo que a mí me llega a mi corazón. Mi confianza está en Dios. Señor, Padre Santísimo, creemos en ti, Señor. Creemos en tu poder, creemos en tu amor, creemos en tu infinita misericordia, creemos en tu gracia, creemos en tu bondad. Creemos, Señor, que tú eres bueno aún con la gente que no quiere oír, aún con la gente que no quiere escuchar. Creemos, Señor, que tú, Señor, nos bendices a cada momento, a cada instante de nuestra vida y haces cosas grandes y maravillosas. Te amamos, Padre. Permítenos que al oír esta palabra que viene de ti, Señor, nuestro corazón se mueva, Padre, para hacer solo tu voluntad. En ti confiamos, Señor amado. Amén y amén. Hermanos, vamos a leer 2 Corintios 4, 18. La vamos a leer en Reina Valera 60 y en la traducción lenguaje actual, que a lo mejor no lo tienen, pero yo se los voy a leer. Dice así: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. En la traducción lenguaje actual nos dice algo que podemos entender más. Dice, porque nosotros no nos preocupamos por lo que pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida allá en el cielo. Lo que sí sabemos es que será eterna. ¿Qué quiere decir? Que será para siempre. Ahí ya no hay regreso, ahí ya no hay vuelta de hoja. Sabemos que la misericordia de Dios es grande. Durante mi vida de cristiana, junto con mi familia, que también es cristiana, la mayoría, ¿sí? Nuestro clamor siempre era: Señor, salva a mi papá. Señor, salva a mi papá. Que Él te conozca, que Él te ame, que Él te entregue su vida, que Él tenga temor de ti, Señor. Yo varias veces visualicé a mi padre con una Biblia bajo su brazo, yendo a predicar y a compartir la palabra. Ese era mi anhelo, ese era mi deseo. Y nosotros, todas mis hermanas y yo, siempre estábamos orando. Cuando mi papá era más joven, se enojaba cuando nosotros le decíamos: papi, acércate al Señor, Dios es bueno, Dios es fiel, el Señor Jesucristo te ama, papá. Y pues le hablábamos y pasando el tiempo, él se enojaba y nos decía: todo es lo mismo, todo es lo mismo. ¿Sí? Y decía que las religiones eran el opio de los hombres. Cuando Dios hablaba a su corazón, Él se quedaba callado, porque sabemos y estamos seguros y nuestra confianza estaba en que la palabra que nosotros le hablábamos llegaba a su corazón. La palabra que nosotros le hablábamos hacía mella en su corazón. ¿Sí?
Bueno, perdón, hermanos. No había en su vida de mi papá ni entrega ni cambios. Él no tenía cambios en su vida cuando nosotros le hablábamos, cuando nosotros le compartíamos. Mi papá vivió muchos tiempos, muchas luchas, muchas pruebas, muchos temores. Mi papá vivió muchas angustias. Su lucha era fuerte desde la edad de los 7 años. Mi papá quedó huérfano y fue internado en un colegio de monjas. Y él hasta hace como unos 5 o 6 meses fue cuando perdonó a esa monja que lo trataba mal. Apenas yo le decía y mis hermanas, papá, a lo mejor esa monja ya se murió y tú no la has perdonado. Tú tienes que perdonar. Pero vivió un tiempo solo mi papá, solo. Y yo no sé cómo haya sido su vida, pero cuando le compartíamos, él pleiteaba, él se enojaba con nosotros. Cuando alguien le hablaba de Dios, pero tenemos presente esta palabra que dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esta es palabra de Dios, y por eso es el título de mi plática. Yo tengo confianza en Dios, que Él abrió su corazón de mi papá, porque nosotros no hablábamos con palabras propias, hablábamos con palabra de Dios. Tenía sus tiempos de oír mi papá. Cuando estuvo con una de mis hermanas, ella lo llevaba a su iglesia, pero de repente él ya no fue. Él dijo, no, ya no quiero ir, ¿sí? Y cuando ya él regresaba a su casa, todo volvía a la normalidad. Él volvía a ser el mismo. Aparentemente nosotros no veíamos cambios. Y ahí está nuestra confianza también. Otra de mis hermanas, que es pastora, le habló y lo llevó al perdón y lo llevó al arrepentimiento. Y mi papá, su corazón se contristaba, pero no lo daba a demostrar. Esta hermana le dijo, papá, tú tienes que escuchar la voz de Dios. Dios nos habla, papá. Sí, y ella también le dijo que tenía que arrepentirse. Y después él lo mismo, ya no quiso volver. Como que la palabra de Dios hacía algo en su corazón y se interponía entre su carne y las cosas espirituales de Dios. La mayoría de la gente que no cree en Dios niega la realidad de la vida después de la muerte. Mi papá decía, todos nos vamos a ir al mismo lugar. Dicen, en la tumba termina todo y no sienten la necesidad de planificar para la eternidad, así como Dios ha puesto en nuestros corazones. En el corazón de cada uno de nosotros, Dios ha puesto ese deseo de cambio para ganar la bendición de Dios. En cuanto nosotros entremos es cuando nosotros entramos en acción, cuando nosotros podemos trabajar en oración y palabra para que nadie se pierda y todos procedan al arrepentimiento y a la entrega de Dios. En 2 de Pedro 3:9 nos dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según
entienden algunos la tardanza. Hay unos que dicen, ay, siempre dicen lo mismo. ¿Quién sabe cuándo será? Pero ahorita, hermanos, ahorita estamos viendo que en cualquier momento, a cualquier persona, como sea, del nivel social, del nivel económico, a cualquiera, le puede tocar la partida con el Señor. Entonces, hay que trabajar, hermanos. ¿Y saben qué pasa? Que cuando nosotros hablamos, la palabra de Dios es viva y eficaz y entra. Yo pienso y creo y siento que el Señor se manifiesta. A mi papá le habló mucha gente y aparentemente no pasaba nada. Aparentemente. Nosotros decíamos, bueno, pues él no tiene cambios. Pero los últimos meses más le hablamos. Dios nos llevaba a hablarle más y más. La última semana vino mi hermana desde Tabasco y platicó con él de una entrega total a Dios. Le dijo, papito, arrepiéntete. Papito, entrega tu vida a Dios. Y él escuchaba, mi padre escuchaba con mucho cuidado las palabras y nos dimos cuenta que el Señor movió su corazón y Dios le dio la oportunidad de arrepentirse. Y el día en que mi padre casi no podía hablar, Dios en su infinita misericordia nos permitió orar con él, nos permitió ungirle, nos permitió demostrarle quién es Dios. Y cuando mi hermana le dijo, Padre, no pienses en religiones, no pienses en cosas del hombre, piensa en Dios Todopoderoso. Él es tu Salvador. Papá, tú y tu espíritu y el espíritu de Dios sean uno. Padre, entrégate a Cristo. Y mi papá lo hizo y ganó la victoria. No es fácil, hermanos. Una persona que está en la carne, una persona que es de no corazón duro, sino de sentimientos fuertes, porque como él fue huérfano desde pequeño, su vida fue muy difícil. Y luego con tantos hijos, nosotros fuimos 8 hijos, ¿sí? Era duro. Nosotros tomamos un camino en que le dijimos, papá, si nosotros no hubiésemos caminado este camino con Dios, seríamos unas perdidas, porque somos 7 mujeres y un hombre. Seríamos unas perdidas, quién sabe dónde estuviéramos, pero Dios nos rescató. Dios nos trajo a Él y por eso somos lo que somos. Cuando los creyentes mueren, se colocan sus cuerpos bajo la tierra, pero sus almas van a estar con el Señor. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Segunda de Corintios 5:8 nos habla de esta realidad. Una hermana que su esposo murió también me decía que estaba muy preocupada porque su esposo nunca quiso oír de Dios, porque su esposo no había aceptado al Señor. Y ella estaba muy triste. Ella decía, cuando lo internaron, yo decía que alguien le hable ahí. Pero yo creo, hermanos, cuando nosotros estamos en Cristo, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestro entorno, con toda la gente que nos rodea, nosotros hablamos de Él. Y esas palabras que hablamos, un día prediqué sobre hablar la palabra de Dios.
Esas palabras que hablamos, como dice el texto, es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Y dice que penetra hasta nuestros corazones, penetra nuestra vida. Y yo le decía a esta hermana, no estés triste. Él oyó de Dios. Le hablaron varias veces, le habló tu mamá, le habló tu familia de Dios. Esa palabra, al momento, el Señor es tan misericordioso y tan bueno que al momento las personas se arrepienten. Y yo creo y tengo la certeza, la esperanza de que ellos se entregan a Dios, le entregan su vida. Es triste saber que todas las personas en este momento, digo en este momento porque en cualquier tiempo la persona se moría, pero ahora ustedes saben que está pues a la vuelta de la esquina. Es triste saber que corren ese riesgo y no hay una entrega al Señor, porque todavía hay gente que no quiere creer, que no quiere oír. Pero saben, hermanos, nuestra confianza está en Dios. En nuestra vida es muy importante que trabajemos cada uno de nosotros con denuedo, con entrega, con amor en la oración. El amor y cuidar de hablar a los demás de la salvación. ¿A quiénes? A toda la gente que está cerca de ti. Perdón, hermanos, yo casi siempre hablo de hablar a los demás, porque los demás, Señor, necesitan saber del Señor, porque los demás necesitan conocer a Dios. Sobre todo nuestra familia, ya que en el caso de mi papá, él se interesaba mucho por las cosas materiales, se interesaba mucho por el dinero, a él le importaba mucho el dinero. Y ese es un impedimento para entregarse al Señor, porque ¿qué relación tiene la carne con el espíritu? Entonces, mi papá le costó mucho trabajo. Y viendo nuestro texto inicial, hermanos, en 2 de Corintios 4:18, nos damos cuenta que el apóstol Pablo nos dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay 2 caminos, hermanos. Hay 2 caminos. Las cosas que se ven solamente duran un tiempo corto. Y es conveniente informar a la gente que está a nuestro alrededor que es mejor una vida eterna que una muerte eterna. Y que vivir en Cristo no es difícil. No es difícil. Vivir en Cristo nos ayuda a cambiar y a tener un final feliz. Vivir en Cristo es fácil porque Él dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. En Ezequiel 18:23 nos dice: ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor nuestro Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva. ¿Qué nos quiere decir aquí? El Señor quiere que nosotros nos apartemos y vivamos para Él, ya sea aquí o en el cielo, pero que vivamos para Él, que estemos con Él, que nos rindamos a Él, porque Él quiere que tengamos una vida eterna, una vida. En Lamentaciones 3:33 dice: porque Él no castiga por gusto, ni aflige a los hijos de los hombres. Él no lo hace porque quiere,
Él no permite a veces las cosas porque a Él le place y se complace. No, Él lo hace para que nosotros entendamos y podamos llegar al trono de su presencia. Qué importante es saber que un día veremos a nuestros seres queridos en su presencia. ¿Te interesa? ¿Te interesa, hermano? A mí me interesa ver a mi mamá, a mi papá y a todos los seres queridos que he perdido. Porque sé que no andan perdidos. Sé que están en un lugar donde cuando a mí me toque, los veré y estaré con ellos. ¿No es esto la mera esencia de la fe? ¿No es esto la fe en Dios? ¿No es esto la confianza en Dios? Dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso dice el Señor. Y yo tengo esa convicción y esa fe. Pero también quiero que la tengan todos los que están a mi alrededor. También quiero que la tengan mis vecinos, mis amigos. Hermanos, dice la palabra de Dios en Tesalonicenses 4:13. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza, tenemos la fe, tenemos la certeza, tenemos la confianza, tenemos el amor, sabemos que Él lo hace, sabemos que muy pronto, cuando Él nos diga, sus tiempos son perfectos y los de nosotros no. Cuando Él nos diga, llegaremos a su presencia. ¿Qué esperanza tenemos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué esperanza? Nuestra esperanza es que volveremos a ver a nuestros seres queridos nuevamente. No es un mundo borroso y distante, de fantasía espiritual, de relajo o de decir, ajá, a lo mejor sí, sino como personas palpables, alegres, que hablan, que ríen, con quienes volveremos a reunirnos en la hora de la comunión más grande de todos los tiempos. Estaremos con el Señor y ahí estarán nuestros seres queridos. No es ninguna tragedia cuando una persona muere. No es ningún problema cuando una persona muere. Es un dolor. Es un dolor por la separación. Es un dolor porque ya no lo vamos a ver aquí en el mundo. ¿Sí? Pero cuando un alma se va al cielo para estar con Dios y con el Cordero, debemos demostrar tanta esperanza, paz y alegría como podamos en nuestros servicios funerarios. Hermanos, tenemos que mostrarle al mundo la paz y el amor que Dios nos da. Tenemos que aceptar su voluntad en todo tiempo y en todo momento. Hay gente que piensa que porque falleció un ser querido, Dios no le cumplió. Dios no hizo lo que ellos querían. Pero nosotros sabemos que Él nunca, nunca se equivoca. Él siempre está al pendiente y sabe a quién. Y sabemos que ellos están en un mejor lugar. En 1 Tesalonicenses 4:14, Nueva Versión Internacional, dice: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Él también murió. Y también los que estaban ahí con Él, que lo amaban, que creían en Él, también lloraron, pero aceptaron. Así también Dios resucitará con nosotros y Dios resucitará a los que han muerto en unión con Él. ¿Sí?
también nosotros también resucitaremos en Cristo. Hermanos, vamos a esforzarnos. Vamos a esforzarnos, vamos a compartir, vamos a hablar. Y aunque veamos que no pasa nada, les aseguro que sí pasa. Porque mi papá ganó su victoria. Porque mi papá murió en santa paz, con amor. Mi papá, cuando nos vio entrar a mi hermana, a mí, que nos mandó llamar, tenía una paz, tenía una confianza en su cara que nos alegró. No estábamos tristes, pero estábamos alegres. Es difícil de discernir eso, pero la paz que Dios le dio a mi papá nos hizo tener todavía más fe, más confianza, más esperanza. Vamos a esforzarnos para que los inconversos de nuestra familia, que siempre hay, escuchen y vean cuáles son nuestras maneras de actuar en casos tan difíciles como este. Y que esas familiares vengan a Cristo, vengan y lo busquen y no se pierdan. Dios nos ha dado una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, todos los que viven contigo. Y es algo que Dios no se retracta, es algo que Dios quiere. Pero cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que esforzarnos por ser mejores. Tenemos que esforzarnos por dar la palabra, por bendecir a otros, por guiarlos. Ahora que nuestras comunicaciones solo son por teléfono, solo son por internet, solo son por los medios sociales los medios sociales de la tecnología, sabemos que hay oportunidad. Sabemos que tenemos la oportunidad más grande de compartir con la gente que necesita de Dios. ¿Y saben ustedes quiénes necesitan de Dios? Todos, hermanos, todos necesitamos de Dios, pero más los que no creen en Dios o creen en un Dios que no conocen. Todo esto, hermanos, yo se los digo y me gozo con el Señor porque mi papá se fue con Él. Y esa es mi confianza. Les comparto esto porque los amo y porque creo que el Señor mueve nuestros corazones. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre Altísimo, Dios de poder y de gloria, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos. Aquí están nuestras manos, aquí está nuestra boca, aquí estamos, Señor, para servirte. Pon palabras de amor, de gozo, pon palabras de sabiduría para darlo a todos los que nos rodean, a todos, Señor, para que el día, si a ti te place, Señor, alguno de nuestra familia tenga que partir, sepamos, Señor, que esa es tu voluntad, pero que tú algo hiciste porque nosotros les hablamos, porque nosotros cumplimos nuestra misión, porque no queremos, al igual que tú, que nadie se pierda. Gracias, papito hermoso. Gracias, Dios de misericordia y de amor. Bendice a todos mis hermanos. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, hermanos, que el Señor esté con ustedes y con todos los que lo aman con sinceridad, con todos los que se entregan. Nos veremos pronto. Dios los bendiga.